De lo que vimos el lunes, solamente acá les expliqué lo que es el producto escalar, que básicamente el producto escalar es algo que ya vimos anteriormente. Se utiliza combinado con el producto cruz para darle origen a lo que nosotros conocemos como el producto triple escalar. El producto triple escalar lo que nos da son los vértices de un volumen en el espacio, de un paralelepípedo de 3 lados en el espacio, geométricamente. Y en el caso particular de la mecánica, este triple producto escalar nos define lo que es el momento o tendencia a la rotación causado por una fuerza, pero alrededor de un eje de rotación, ya no alrededor de un punto. Acá lo que vimos es que para resolver este triple producto escalar, utilizamos un determinante matemático donde la primera fila ya no son los vectores unitarios, sino que son las componentes x, y, z de un vector unitario que está dirigido a lo largo del eje de interés, en este caso para la rotación. Estas componentes lambda, x, y, z también equivalen a los cosenos directores o cosenos de dirección de este vector unitario lambda. De ahí pues esto se resuelve normal, lo podemos resolver por cofactores y vamos haciendo reducción de filas y columnas para encontrar el determinante menor. Resolvimos este ejercicio donde determinamos el momento de las fuerzas ejercidas con respecto a los tres ejes X, Y, Z. Y la gran diferencia con respecto a lo que vimos el lunes y lo que vamos a ver este día es qué pasa cuando tenemos el momento de una fuerza con respecto a un eje pero que no pasa por el origen. En este caso particular, donde tenemos una línea que nos sirve como eje L, orientada hacia cualquier lado y a cualquier octante del espacio tridimensional, lo que nosotros hacemos es elegir un punto cualquiera de esa línea L, que en este caso nos serviría como eje, y ese punto nos va a servir de base para trazar un vector de distancia desde el punto elegido arbitrariamente hacia el punto donde se aplica la fuerza. En este caso, anteriormente, cuando el vector unitario lambda partía del origen, pues era un poco más sencillo porque siempre teníamos la coordenada 0,0,0 como inicial y el vector unitario tenía pues una longitud igual a 1 hacia cualquier lado, pero siempre anclado al origen. El vector R, que es la segunda fila del determinante, siempre iba dirigido desde el origen hacia el punto de aplicación de fuerza, pero si nosotros liberamos o soltamos el eje sin dependencia del origen de coordenadas, pues en ese caso, quien nos serviría de pivote, o en este caso haría las veces de un origen de coordenadas pero libre en el espacio, sería este punto B que tenemos acá. El punto B tiene que pertenecer a la línea que nos sirve como eje, o sea, sí o sí, puede ser cualquier punto a lo largo de la línea, pero tiene que pertenecer a ella. Y desde acá se traza un vector distancia hacia el punto A, que para esta nomenclatura sería el punto donde se aplica una fuerza, o también puede ser un punto donde está actuando una resultante, que sería un vector que engloba el efecto de varias fuerzas en una sola, ¿verdad? Acá aparece este punto C solamente como para indicarnos que nosotros podemos elegir cualquier punto a lo largo de este eje, que está representado por L, y siempre vamos a obtener el mismo resultado. Van a haber ocasiones en que el eje va a tener cotas bien establecidas y nosotros podemos elegir uno u otro punto del mismo eje y con eso pues resolver el ejercicio. La distancia que se traza
desde el punto B hacia el punto A siempre va a ser la resta de las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Acá se puede ver desde dos puntos de vista. Yo puedo trazar un vector R desde el origen hasta A y luego un vector R desde el origen hasta B y restarlos. Pero si yo lo resuelvo y lo deduzco matemáticamente, voy a llegar a la conclusión que de nada me sirve trazar dos vectores si la operación vectorial de esos dos va a ser simplemente el trazado desde B hasta A. Entonces, simplemente tomamos la coordenada final menos la coordenada inicial. Y el vector lambda, algo importante que siempre va en la primera fila, sería un vector unitario que apunta en la dirección del eje de rotación y está basado siempre en una distancia a lo largo del eje. Yo tengo que tomar alguna referencia en el eje para tener al menos 2 puntos para poder construir este vector, ¿verdad? Recordemos que este vector es igual a tener un punto final menos un punto inicial en el mismo eje entre la magnitud de ese vector, y eso nos da un vector unitario. Bien, para que quede más claro, vamos a hacer un ejercicio, que es este ejemplo, donde tenemos en esta situación un marco metálico por el cual se hace pasar un alambre y nosotros necesitamos medir cuál va a ser el momento de las fuerzas de tensión en estos alambres que tenemos acá con respecto a un eje imaginario, que es esta línea punteada que va desde el punto A hasta el punto B. Nos dice el ejercicio que el marco ACD, que es esto que tenemos acá, dice que está articulado en los puntos A y D, o sea que en teoría se mueve. Y se sostiene por medio de un cable, el cual pasa a través de este anillo, que es el punto B, unido a estos ganchos GH. Si se sabe que la tensión en el cable es de 450 newton, esa tensión sería en ambos lados del cable, que determinemos el momento respecto de la diagonal AD de la fuerza ejercida sobre el marco por los tramos BH y BG del cable. Entonces acá vemos que este eje imaginario AD es un eje que en ningún momento va a tocar al origen o el punto cero. Tenemos entonces nosotros que aplicar lo que está planteado acá, donde a lo largo de ese eje vamos a tener un punto donde se va a originar el vector de longitud unitaria a lo largo del eje, y desde el eje hasta el punto de aplicación de fuerza va a haber una distancia determinada. Acá lo podemos ver fácilmente. Las fuerzas están aplicadas en el punto B. Acá tenemos el eje pasando por atrás. Y entonces acá va a haber una distancia determinada entre el eje y el punto. Yo lo puedo trazar en el punto A o lo puedo trazar en el punto D. La teoría me dice que yo puedo elegir cualquier punto del eje y desde ese punto trazar un vector distancia hacia el punto de aplicación de fuerza. Bien, representemos los puntos de interés en el espacio para poder resolver estos ejercicios. Bien, primero, ¿quién es el eje? El eje va desde A hacia D.
El punto A tiene un desplazamiento Z de 0.75 metros. Es el ancho de este lado del marco. Y luego en D, el ancho del otro lado del marco es 0.5 más 0.5, que sería 1 metro sobre el eje X. Lo voy a trazar por acá. Y entonces entre estos dos puntos A y D tenemos nuestro eje o línea eje que aparece representada como una letra L, y alrededor de esa línea es que se va a dar una tendencia a la rotación de este marco. El otro punto de interés es el punto B. En este punto B es donde están aplicadas las dos fuerzas de tensión. El punto B se desprende de A y solamente recorre 0.5 metros. Yo puedo tomar acá la mitad de este tramo, trazo acá una paralela al eje X y desde este punto, que es la mitad de la distancia hasta D, puedo trazar una paralela al eje Z. Y acá donde se encuentran es donde tenemos el punto B. Bien, con eso solamente nos faltarían las líneas de acción de las fuerzas de tensión y tenemos todo listo. Para este caso, el punto G tiene una altura casi de 1 metro y una separación en Z de 0.35. Más o menos por acá. Este sería el punto G. Entre G y B vamos a tener una fuerza de tensión siguiendo la línea de acción. Y luego tenemos el último punto que sería el punto H. Vemos que tiene una separación de 0.875 sobre el eje X con una altura de 0.75. Si yo acá tengo una altura de 0.925, 0.75 poder hacer algo como esto. Con una distancia de 0.875. Esta es la distancia de 0.5. Más o menos por acá. Y tenemos el punto H. Y entre B y H va a existir una línea de acción donde vamos a tener la otra fuerza de tensión. Y ahí está más o menos el bosquejo del ejercicio. Como ahora la resolución me obliga a utilizar un triple producto, entonces hagamos el planteamiento del triple producto. Como son dos fuerzas de tensión, voy a utilizar primero solo una. Por lo menos voy a llamar a esta tensión la que va de B a G,
Le voy a llamar tensión 1, esta tensión 2, aunque son iguales. Pero el momento con respecto a esta línea eje L va a ser igual a tener las tres componentes de un vector unitario de distancia sobre ese eje. En la segunda línea voy a tener un R, pero en este caso sería un R que va desde un punto del eje hacia el punto de aplicación de fuerza. Como yo puedo elegir cualquier punto del eje, por ejemplo, yo voy a tomar de referencia el punto A. Si yo trazo un vector unitario desde A hasta D de esta manera, este sería lambda, entonces R partiría desde este punto A y tendría que ir dirigido hacia el punto B, o sea, R a B. Tal como tenemos acá en la representación del triple producto, podemos ver que del punto, cualquier punto de donde parte el vector unitario, el punto que hemos elegido, desde este punto tenemos la partida del vector de distancia hasta que se encuentra con el punto de aplicación de fuerza, que es prácticamente lo que tenemos acá. ¿Qué voy a tener entonces acá para la segunda línea del determinante? Tendría xb menos xa. Para y tendría yb menos ya. Y pues en z de igual manera zb menos za, o sea, coordenada final menos coordenada inicial. Y por último, las coordenadas o las componentes, mejor dicho, de la tensión T1X, T1Y y T1Z. Bien, ¿queda claro cómo se calculan los vectores que vamos a utilizar? Sí. Sí, queda claro. Muy bien. Bien, solo voy a trazar acá unas cotas. El punto D tiene 1 metro sobre X. El punto H tenemos la cota de 0.875. Altura de 0.75 para H. Y para G, 0.92. Bien, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Encontrar los tres vectores. Comencemos con el vector unitario de longitud. Aquí vamos a necesitar dos partes. Vamos a necesitar el vector distancia entre dos puntos del eje entre su magnitud, que para este caso va a ser las coordenadas del punto D menos las coordenadas del punto A, que son los únicos dos puntos que tenemos de esta línea que pasa acá, que viene siendo el eje donde se va a dar la rotación. Para D tenemos 1 en X, para A tenemos 0. Para J
pues el eje está prácticamente sobre el plano XZ. No va a tener coordenada en J. Y para acá, el punto D sería 0 en Z. Y el punto A, nosotros vimos acá en la figura, que está separado 0.75 metros hacia Z. .75 acá. Y esto entre su magnitud, que sería la raíz de 1 al cuadrado, más menos 0.75 al cuadrado. Y ahí tenemos el primer vector. En lo que lo calculan, voy a avanzar con el vector R, que sería RAB. Que acá está en el determinante, que simplemente es la resta de las coordenadas de los tres ejes. XB. Tenemos una separación de 0.5. En A, pues tenemos 0. En J, de igual manera, no tenemos ninguna elevación. Ambos puntos están en el mismo plano. Y para K, de igual manera, tienen una separación similar. Podemos ver que, según la figura, el punto A y el punto B, ambos están sobre la misma línea de separación de 0.75 metros. O sea que acá tendríamos 0.75 menos 0.75. Disculpe, ingeniero. Okay. Sí. Esa última resta me la podría indicar, por favor, ahí en el gráfico que tiene, en el plano que está. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que de acá del origen 0,0, como yo estoy midiendo las coordenadas Z para el punto B y para el punto A, si usted mira la figura, desde X hacia la línea del punto A, que sería esta paralela que va sobre esta parte del marco, hay 0.75 metros de separación. Pero sobre esta línea, podemos decir imaginaria, de los 0.75 metros se encuentran tres puntos. Está este punto A, el punto B y el punto C. Los tres puntos tienen la misma coordenada Z. De acuerdo, gracias, ingeniero. Bueno. Entonces tendríamos acá como RAB 0.5 en I, 0J y 0 en K. Básicamente solamente es la coordenada o la componente en X. Por último, encontremos el vector tensión. El vector tensión 1 va a ser igual a la magnitud de la tensión, que dice que es de 450 newtons por el vector unitario de distancia, que en este caso iría sobre la línea de acción que va desde B hasta G, entre su magnitud. Entonces, simplemente tomamos las coordenadas finales e iniciales de cada punto.
Para G tendríamos 0. En B teníamos 0.5. Luego vamos con J. La altura de G son 0.925. Menos el 0 de altura que tiene el punto B. Y por último, en K, G tiene una separación, una pequeña separación que acá aparecía como 0.35 y el punto B tiene una separación Z de 0.75. Menos 0.75. En K. Bien, todo esto dividido entre la raíz cuadrada de menos 0.5 al cuadrado más la coordenada y, 0.925 al cuadrado menos la coordenada z. Si a 0.35 le quito 0.75, ¿cuánto obtengo? 0.4. Correcto, pero en este caso sería negativo, sería más menos 0.4 al cuadrado. Bien, entonces acá tenemos este cálculo pendiente y este cálculo. Teniendo estos dos, lo introducimos al determinante y resolvemos. Me dicen si ya tienen, por favor, este vector, el vector unitario lambda. Me confirman si les da esto, 0.8 en I. Sí, a un decimal sí, 0.8. Ok, 0J. Y en K tendríamos 0.75 negativo entre 1.25 y eso nos da menos 0.6. Sí, eso me da. Ok, menos 0.6 en K. Ya tenemos 2 de 3 y luego quedaría pendiente este.
Me da menos 200.89 en I. Ok, permítame. Menos 200.89. Sí. Ujú. Y ya le digo. Bueno, 369.64 en J. No sé si. 369.64. Sí. Y menos 160.71. Menos 160.71 en K. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más que nos confirme las respuestas? A mí en la primera me da menos 200 exacto. Menos 200 exacto. Porque, bueno, en el caso ese sería, ¿verdad? 450 por menos 0.5, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que pasa es que aquí hay dos formas de hacerlo. O multiplicamos el 450 por cada valor y luego cada valor lo dividimos entre esto. O primero hacemos la operación de 450 entre todo el resultado de la raíz y lo que nos da por cada uno, ¿verdad? Ah, bueno, yo multiplicando 450 por 0.5 entre 1.125, tomando los tres, me da cabal 200. Que me da 1.125, me da la raíz de todo eso. Ok, y le da 200 negativo, ¿verdad? Sí, menos 200. Menos 200. Pero Okay. igual quizás son las aproximaciones de seguro. Sí, correcto, sí, son los decimales. Mayra nos dice que en J le da 371.65. Vamos a ver ahí. Eso le da quizás porque tomó como 0.925 y esa es una J, vean. Sí, O es un 5. A mí me da 370 haciéndolo como le mencioné. Ok. Sí, tal vez aquí no se ve bien, pero recordemos que esto sale de la altura del punto G, que es 0.925. Quizá usted lo tomó como 0.92. Igual a Yo lo mí, tomo 370 me da. 370. Vaya, 370. vamos a ir conciliando valores. Voy a ir aproximando. En I. Menos Y 200 en I más 370 en J. Solo faltaría acá. Menos 160. Menos 160 exacto, cabal. Igual, menos Ok. 160, exacto. Menos 160. Sí, variaciones decimales. Muy bien. Yo ambos los pondría correctos. No hay problema. Aquí sería menos 200. $370 y menos 160. Bien, y ahí tenemos el determinante. Podemos resolverlo por cualquier método. Si lo resolvemos por cofactores en primera fila, la J no tendría valor, se anularía. De igual manera, recordemos que este producto con respecto a un eje nos da un escalar, nos da un vector, entonces obtendríamos un único número. Esto sería igual a tener si lo hago por primera fila, punto 5, no, error. Tendría 0, 0, 370 y menos 160 multiplicado por punto 8. Este sería el primero, eliminando primer columna, primer fila.
La primera diagonal me hace 0, la segunda diagonal es 0, por punto 8 se hace 0. Menos. Segundo determinante. Punto 5, 0. Menos 200 y menos 160. Pero multiplicado por 0. Entonces prácticamente también este valor da 0. Más el tercer determinante, que sería punto 5, 0, menos 200 y 370. Pero multiplicado por menos 0.06. Menos 0.6. Entonces acá la diagonal secundaria se anularía. La operación quedaría simplemente 0.5 por 370, o sea, la mitad, que serían 185. Y eso multiplicado por menos 0.06. Menos 0.6. Menos 111, ¿verdad? Sí, eso da ahí. Menos 111. Menos 111 en unidades de Newton metro. Muy bien. Momento negativo. Y ahí finalizaría el ejercicio. Ahora viene el análisis. Primero, el momento escalar, cuando es negativo, me indica una rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Tal vez acá, como tenemos el espacio tridimensional en una vista frontal con respecto al eje, no lo visualicemos, pero si este marco metálico está siendo tirado hacia arriba por estas tensiones, evidentemente lo van a hacer girar con respecto a esta línea en un sentido que va de arriba hacia abajo. Tal vez, bueno, voy a intentar representarlo por acá. Pero sería algo como esto. O sea que alrededor de este eje tenemos una rotación que es en el sentido, evidentemente, de las manecillas del reloj. Si yo quisiera verlo con una vista, voy a poner un ojo por acá, una vista de frente al eje, en este caso sería como rotar este espacio tridimensional de derecha a izquierda, un poco difícil de explicarlo, pero yo lo que vería, tal vez sería algo como esto, vería el eje representando una línea, la fuerza que tenemos acá está tirando de este marco probablemente lo vea cruzado, va a haber una fuerza tirando de él hacia acá, y entonces este marco, su tendencia a la rotación va a ser en este sentido, justo en el sentido de las manecillas del reloj. Por eso es que nos da un valor negativo. La otra fuerza que aún no la hemos analizado, que es parte del ejercicio, tendría el mismo efecto. Diferente es esta línea que aparece acá en color rojo, que aparece como fuerza P, que esta sí hace un tiro del marco metálico como es articulado, o sea, se mueve hacia abajo, alrededor de este eje, ahí sí. Probablemente al hacer el cálculo para esta fuerza P, yo voy a obtener un momento positivo, porque el giro va a ser en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Bien. ¿Preguntas? Pero eso, pero en ese Pero- caso, la fuerza P tendría que ser mayor que la tensión que ejercen las otras dos de arriba. En O este no, o caso, no necesariamente. no necesariamente, porque puede ser de que yo tenga acá múltiples fuerzas, pero si me piden analizar solo una, pues como la fuerza P está en el extremo del marco, el marco viene más o menos así, y la fuerza viene para acá, como sus coordenadas son en el sentido opuesto de las otras fuerzas, no importa el valor que tenga. Cuando yo lo analice acá vectorialmente, me va a dar un momento positivo, aunque sea muy pequeño. Gracias, ingeniero. Bueno, ¿alguien más? Ok. Bien, si no hay preguntas, Perdón, sí, dígame. yo tengo, en el caso de la otra tensión que quedó pendiente de hacer los cálculos, no hay que sumarlo o tendríamos dos momentos por las dos Sí, tensiones. en este caso nos lo está pidiendo separado. Diferente es que la redacción del ejercicio nos dijera encuentre el momento resultante de las dos tensiones alrededor del eje. Ahí sí, tendríamos que sumarlo. Ok.